escucha, se escucha. Dios me los bendiga a todos, a todas. Qué bueno poder estar aquí en la casa. Y antes de ir a la palabra, creo que sorprendieron a Janet. Está totalmente sorprendida y le damos gracias a la casa por los detalles y por aceptarnos aquí con ustedes como parte de la iglesia. Siempre lo decimos y no es algo por decirlo. Nos sentimos que somos parte de la casa, nos sentimos que somos parte de la cruzada. Tenemos casa aquí en Caimito y eso para nosotros es importante. Para nosotros Félix es más que un amigo, es un hermano, es como si fuera mi suegro, porque realmente tiene toda la razón. Parecería que Janet de familia es hija de Félix. Tienen tantas y tantas cosas parecidas que yo a veces me pregunto las cosas que el Señor hace. Así que ya ustedes pueden tener misericordia de este pastor que está aquí arriba. Hermanos, vamos a estar puestos de pie para leer las Escrituras. Y poder ir a la palabra del Señor. Y me parece pertinente que vayamos a ese texto bíblico en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y poder pedirle al Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Señor, bendícenos, que hoy hables tú a nuestros corazones, que ministres a nuestro espíritu, que fortalezcas la iglesia y nos prepares, Señor, para la venida de Cristo. Pedimos tu bendición en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amados? Bueno, hoy hay una celebración grande en el mundo entero. Se celebra lo que es el día de Pentecostés. Para la iglesia es el momento en el cual la promesa del Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, instituyendo por primera vez el desarrollo de lo que es la iglesia del Señor. Es en este momento histórico de Hechos capítulo 12 donde comienza el primer gran avivamiento registrado en la historia. Pero Pentecostés no empieza ese día.
Pentecostés es una celebración que los judíos habían tenido desde el momento que salen de Egipto. Dios habla a Moisés, le da diferentes tipos de celebraciones, y entre ellas le dijo luego de 50 días de la Pascua, por eso se llama Pente viene de 50, Pentecostés, después de 50 días de la Pascua harás una gran celebración. Y los judíos celebraban eso. Hoy en Jerusalén se está celebrando ese tiempo. Para ellos no tiene que ver con la venida del Espíritu Santo, sino que celebran 50 días de la liberación de Egipto, de la liberación donde Dios saca al pueblo de Egipto, los convierte en una nación, los lleva a través del desierto y les dice: los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Porque yo necesito poder entender eso. Porque celebrar Pentecostés no solamente es para el pueblo pentecostal, sino para todo el pueblo de Dios que entiende que hemos sido libertados del pecado por medio de la gracia, por medio del Espíritu, y ahora podemos celebrar que somos libres y tenemos la presencia de Dios. Así que el bautista puede celebrar Pentecostés. Metodista puede celebrar Pentecostés, el católico puede celebrar Pentecostés. Esto no es de una denominación, esto es un evento en el cual Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sella diciendo: aquel que está dentro del pueblo de Dios puede celebrar que por medio de la gracia vertida en su presencia, tú y yo tenemos salvación y tenemos vida eterna. Alégrate, pueblo. Pentecostés significa que no tenemos por qué estar serios. No tenemos por qué estar preocupados. Nuestros Egiptos han sido libertados por la mano del Señor. Nuestros dolores han sido libertados por la mano del Señor. Y actualmente hay iglesias en el mundo entero entendiendo que esto es una realidad. Ahora necesito cristianizar el asunto porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Hay una diferencia entre la celebración judía de Pentecostés y la celebración del cristiano en Pentecostés. Pero Dios, que lleva una línea conductual a través de toda la Escritura, no pone las cosas al azar. De la misma manera que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, el pueblo de Dios, por causa del Cordero Pascual en la cruz del Calvario, fue libertado del pecado. 50 días después que el Cordero Pascual va a la cruz del Calvario, Dios decide en su soberanía, en su poder, en su designio decir: yo voy a enseñarle al mundo cuál es la verdadera liberación. ¿Por qué yo comienzo de esa manera? Porque el pueblo de Israel entendía que lo que tenían que celebrar era una percepción político-religiosa en la cual habían sido libertados de la opresión de Faraón y ahora ellos eran una nación. Se encontraban ahora metidos bajo la opresión de Roma y vivían celebrando de una manera profética que un día iban a volver a ser nación. Y el pueblo de Dios no había entendido que el plan que Dios tenía con ellos trascendía el concepto político religioso, sino que era un concepto en el cual iba a bendecir las naciones de la tierra. Así que trae al Cordero Pascual, que es Cristo, lo lleva a la cruz del Calvario, derrama su sangre por cada uno de nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a los 50 días dice: ahora yo los voy a poner a celebrar. Aleluya. Ahora yo les voy a enseñar lo que es la verdadera celebración, porque ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la muerte, ya no tengo que tenerle miedo a las pandemias, ya no le tengo que tener miedo a la deuda, ya no tengo que tenerle miedo a la situación política. Yo puedo saber que Él me ha libertado y soy una nueva vida en que... Aleluya. Así que tenga cuidado cuando va a decir que va a celebrar Pentecostés. Porque a veces nos quedamos simplemente en la experiencia de los dones del Espíritu, que eso es maravilloso. Pero si usted habla en lengua, profetiza, danza y grita, y usted no está libre, usted no está celebrando Pentecostés. ¿Alguien entiende por dónde vamos en esta mañana?
La celebración de Pentecostés no estriba en que usted hable en lengua. Yo conozco gente que habla en lengua desde que se levanta hasta que se acuesta y vive atado en sus remordimientos, en sus dolores. Es una cosa impresionante. A veces yo los he visto que llegan a la oficina y hasta hablan en lengua cuando llegan a la oficina. Y cuando empieza uno a hablarle de la familia, yo no le hablo porque eso es un hijo de Satanás. Alaba. Las lenguas no te van a librar del pecado que vives por dentro. Las lenguas no van a sanar tu corazón. Las lenguas no van a sanar lo que llevas por dentro y los recuerdos que llegan. ¿Cuál es la verdadera celebración de Pentecostés? La experiencia externa. O que el Espíritu de Dios se mete por dentro para decirte, eres una nueva criatura. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo prediqué hace, creo que 2 años en este púlpito una serie de predicaciones acerca de estos versículos. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Y yo no voy a repetir todo lo que dije hace 2 años, pero yo quiero que usted comprenda que la gente que está allí metida es gente que tiene miedo, gente que tiene resentimiento, gente que tiene dolor, gente que se pregunta qué yo he vivido por 3 años, qué es lo que ha ocurrido. Este hombre vino, de momento resucitó de entre los muertos, ahora yo no entiendo lo que estoy viviendo. Contextualízalo. Señor, yo me había preparado para tantas cosas y de momento se me murió la esperanza. Y de momento vino el COVID. Y de momento me sacaron del trabajo. Y de momento ese médico me dio. ¿Y qué hace eso? Te meten dentro de un aposento. Y tu tiempo de oración constantemente está siendo canalizada por el dolor que llevas por dentro. No me digas que los discípulos estaban allí, Señor, ellos estaban allí atribulados. No tenían poder para salir a ningún lado. Y así como los amiguitos de David, endeudados y afligidos de espíritu, Dios los mete al aposento alto. Yo me hago una pregunta. ¿El Señor no se habrá dado cuenta que su iglesia está acongojada, preocupada y nos metieron en un aposento alto por el pasado 1 año y medio? ¿Se nos habrá olvidado lo que somos como iglesia? Los años que llevamos viendo sanidades, milagros, prodigios, las manos de Dios obrando en nuestra vida. Estos muchachos que están en el aposento alto llevan 3 años y medio viendo a Cristo resucitar muertos, caminar por encima del agua, multiplicar panes y peces, sanar cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, y se metieron en un aposento alto escondidos. ¿Por qué? Porque su experiencia religiosa los hacía solamente poder celebrar lo que se le había dictado dentro de la política y dentro del concepto religioso de su tiempo. Pero Dios le tenía un de repente preparado en sus vidas para cambiar sus vidas para siempre y decirle, ustedes no pueden servirme viviendo de la misma manera. Necesito cambiarlos de adentro para que puedan expresarse hacia afuera. ¿Qué necesita la iglesia en Pentecostés? Necesita un derramamiento del Espíritu para que yo no viva allá, sino que viva Cristo en mí. ¿Qué comienza a ocurrir en Pentecostés? Estos muchachos son sorprendidos en medio de su dolor en el versículo 2. Ellos no esperaban lo que iba a pasar. Ellos no esperaban cómo iba a llegar. Ellos estaban celebrando lo que normalmente tenían que celebrar porque les tocaba los 50 días después de la Pascua. ¿Ustedes creen que ellos estaban esperando hablar en lengua? No. ¿Ustedes creen que ellos iban a salir ahí a predicar el evangelio como lo hizo Pedro? No. ¿Ustedes creen que después de eso ellos pensaban que iban a impactar el mundo entero con el mensaje del evangelio? No. Pero no se trata de lo que yo estoy esperando o lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo. Se trata de que Dios en su plan perfecto desea intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Yo no me preparé para el COVID. Yo no dije a principio del 2020, bueno, vamos a prepararnos en las oficinas para poder ver cómo vamos a trabajar con una pandemia que arropará al mundo. Yo no me preparé para eso, pero dentro del plan de Dios estaba. Y de repente, en marzo 16, nos encerraron en nuestras casas y nos taparon nuestras bocas por 1 año y pico. Y ahora nos reunimos con mascarillas en nuestras caras
Y decimos, ¿y qué está pasando? Que Dios trajo un de repente. Doctor, ¿usted está comparando el COVID con la venida del Espíritu Santo? Yo estoy haciendo que usted pueda entender que el texto dice que todo lo que ocurre de repente en nuestra vida va a traer una bendición a mi corazón. Ay. Yo creo que dos o tres entendieron eso nada más. Porque si yo me preparo para salir de viaje, mi esposa dice que yo tengo una mala costumbre. Es que yo preparo las vacaciones y yo me meto en el internet y yo creo que yo estoy una semana entera mirando todos los sitios que voy a ir, dónde voy a comer, cómo sirven, cómo es aquello. A mí me encanta estar semanas mirando cómo va a ser el sitio que voy. Mi esposa me dice, tú dañas como que las sorpresas. Porque a mí me gusta llegar a un barco y verlo por primera vez y tú lo caminas como si tú hubieses andado ya por él. A ti te gusta llegar a los parques y saber cuáles están llenos, cuáles no, cuándo vas a entrar y vives como con esa... A mí me gusta entrar y disfrutar del parque y simplemente entrar por ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo me preparo constantemente para las cosas buenas. Yo me preparo para poder anticipar, para poder decir, estas vacaciones las vamos a disfrutar a plenitud. Pero ¿usted cree que yo me preparo para la muerte de un familiar? Que yo me preparo para cuando alguien se vaya a enfermar. Eso es algo que como que lo vamos dejando y lo ponemos hacia un lado y hacia un lado y hacia un lado y hacia un lado. Y Dios te está diciendo algo en esta mañana. Yo quiero que tú sepas que para lo que tú no te estás preparando, ya yo me he preparado y en ese de repente voy a derramar mi espíritu sobre ti. Los discípulos tenían planeado otra agenda. Se le acercan a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo nos vamos a preparar para poder gobernar sobre este pueblo? Yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. Yo quiero ser parte de esta nueva reino que tienen. Ellos tenían las ideas de lo que ellos querían hacer. Y Jesús se queda callado y tú le dices, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. Pero yo tengo un de repente que va a venir a sus vidas y los va a cambiar para siempre. Así que yo no voy a tocar ese tema. Si el Señor revelara en tu vida todo lo que tú vas a hacer, tú saldrías corriendo. Si el Señor te enseñara de hoy hasta el momento en que vas a estar ante su presencia, todo lo que va a hacer en tu vida, tú dirías, yo no voy para allá. Así que Dios se reserva el derecho de decir, yo te voy a sorprender a lo largo de tu vida, porque en cada hecho que tú tengas que experimentar, yo voy a celebrar un Pentecostés en ti. Yo voy a permitir que cuando te llegue la enfermedad, mi espíritu se derrame sobre ti y tú tengas fuerzas como de búfalo. Yo voy a permitir que cuando haya crisis en tu familia, yo me derrame sobre ti y haya sabiduría divina sobre ti y tú puedas hablar la palabra que tienes que hablar. Entonces, ¿de qué yo me tengo que preocupar? Yo tengo que ascender a meterme en el aposento alto y esperar que llegue el de repente de Dios. ¿Alguien entiende por dónde vamos en esta mañana? Yo tengo que comprender que Pentecostés me enseña a esperar en los momentos que Dios actúa sin yo tener la ansiedad de que Él vaya a actuar. Voy a repetirlo para que lo puedas comprender. Pentecostés me enseña que yo no tengo el dominio para hacer que Dios adelante su plan. Usted puede orar, perfecto, usted tiene que orar. Porque Dios está ahí y usted tiene que orar. Pero en el momento en que Dios vaya a actuar, ya Dios determinó que Él va a actuar. Así que usted se puede matar orando, que en el momento en que Dios vaya a actuar, Dios va a actuar. Entonces, ¿por qué oro? Porque yo quiero disfrutar de su presencia y aprender a estar en la presencia de Él. ¿Alguien por lo menos dice amén? Voy a bajar las revoluciones porque esto necesito, pastor, enseñarlo a la iglesia. Usted no le dobla el brazo a Dios. Usted no ayuna para doblarle el brazo a Dios. Usted no ora para que Dios tenga que actuar como si yo pudiera obligar a Dios. Entonces, ¿para qué yo oro? Porque yo estoy convencido que todo obra para bien a los que aman al Señor. Yo paso mi vida en oración para acercarme ante la presencia de Dios. Y cuando Él desciende sobre mi vida, yo estoy listo para todo lo que Él quiere para mí. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos para preparar mi corazón a la voluntad que Dios va a establecer en mi vida. ¿Alguien entiende ahora? Si yo necesito crear una iglesia madura,
Yo no puedo enseñarles a orar como un niño. Un niño dice, mamá, dame, mamá, dame, mamá, dame, mamá. Y está bien. Y cuando nosotros venimos al evangelio, somos como los niños. Papá, dame, papá, dame, papá, dame. Perfecto, el Señor te bendice. Pero a medida que vas madurando, tú te das cuenta que papá te va a dar. Y te das cuenta que en la mañana mamá va a cocinar. Y que al mediodía va a estar la lonchera hecha. Y que después por la tarde va a haber comida. Y ya a medida que vas creciendo se te olvida estar pidiendo sobre de eso. Y empiezas a pedir en otras cosas. Y vas creciendo y llegas a la universidad y te das cuenta de que a medida que tú vas trabajando, tienes las cosas que puedes hacer. ¿Sabes que en la vida cristiana es igual? Al principio nosotros le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios para que nos dé lo que necesitamos en el momento. Pero a medida que empezamos a confiar en Él, entendemos que Pentecostés me habla acerca de una dependencia constante en Él. Él ya se derramó sobre mi vida. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está operando en mí su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, ¿qué yo pido? Yo quiero ser más como tú, yo quiero ser más como tú, yo quiero que me transforme, yo quiero que los dones del Espíritu estén, yo quiero que el carácter del Espíritu esté, yo quiero que la obra del Espíritu se manifieste en mi vida y yo pueda dar fruto al 100%. ¿Se da cuenta cómo Pentecostés va cambiando tu oración? Estos muchachos no volvieron a pedir por estar a la derecha y a izquierda. Estos muchachos ahora dijeron, si yo me tengo que ir delante de un concilio y que me maten, no me importa, porque lo que se me metió por dentro me ha enseñado que es lo mismo que levantó de entre los muertos. Así que mátame. Pero en el momento en que tú me mates, yo voy a estar ante la presencia de Él. ¿Se da cuenta? Hay una transformación de adentro hacia afuera. Iglesia, hay que ser transformados por el Espíritu. Hay que entender que todo lo que estamos viviendo es una preparación para un derramamiento del Espíritu. Dios nos ha permitido meternos dentro de nuestras casas, sacarnos de nuestra manera de vivir para poder transformarnos por dentro. Doctor, no me diga cuentos de camino, muéstremelo por la palabra. Bueno, lo primero que ocurre cuando Dios va a destruir la tierra y empezarla de nuevo es que construye un arca y mete una familia dentro del arca. Y los tiene días y días a la deriva en medio de un mar que ellos no saben a dónde van a ir para crear una nueva tierra. Dios mete a una familia, la familia de Noé, en un arca para permitir una nueva creación. Luego vemos en el libro de Éxodo cómo Dios le dice al pueblo de Israel, métete en tu casa, porque va a pasar el ángel de la muerte. Y va a matar a todos los primogénitos, pero a ti no va a llegar mortandad. Pero métete allí dentro de la casa y deja que pase la mortandad. Y cuando haya pasado la mortandad, te voy a sacar y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Un arca, una casa, un cordero pascual. Dígame más, doctor. ¿Qué más está ocurriendo? Agarra al pueblo de sus discípulos. Jesús muere en la cruz del Calvario, les da una promesa, los mete dentro de un aposento alto, escondido, y le dice, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de este aposento, hasta que yo haya derramado sobre ustedes la promesa por la cual me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Llegó la pandemia. Y nos metieron en una casa. Y la pregunta que yo te hago es, ¿no será que Dios está provocando un nuevo tiempo para con una humanidad que necesita no la iglesia pentecostal, no la iglesia metodista, no la iglesia presbiteriana, no la iglesia apostólica romana? Necesita la iglesia de Cristo que salga de en medio del pueblo y pueda pasar y decir, he recibido el de repente de Dios. Si usted sale de la pandemia
y simplemente piensa que lo que estamos experimentando es el mosto que otros experimentaron, usted va a haber perdido 1 año y medio de sus vidas. Pero si usted puede salir celebrando Pentecostés, usted va a haber aprovechado lo que Dios ha provocado sobre la iglesia. Dicho esta introducción, vamos a ver qué es lo que significa entonces para nosotros este tiempo de Pentecostés. Número 1, podemos ver en el versículo 2 que en medio de ese de repente sopla el viento sobre la iglesia, sobre los que están allí reunidos y toda la casa de los que están allí asentados. Lo primero que ocurre en medio de ese lugar donde nos encontramos, donde experimentamos lo que estamos viviendo, es que Dios comienza a llenar la casa. O sea, ¿dónde Dios empieza a trabajar? En la casa. 2 o 3 están entendiendo. Dile al que está a tu lado, Dios quiere trabajar en tu casa. Díselo, Dios quiere trabajar en mi casa. Porque cuando el Espíritu de Dios empieza a soplar y nos tiene metido dentro de nuestras casas, lo primero que comienza a hacer es que comienza a trabajar en el núcleo del hogar. Comienza a trabajar con papá, comienza a trabajar con mamá, comienza a trabajar con los chicos, comienza a trabajar en el centro del hogar para cambiar las estructuras de cómo se estaba viviendo hasta ahora. Este estruendo vino a meterse en la casa y sonó dentro del hogar. ¿Y quiénes estaban allí? María con los hijos. ¿Quiénes estaban allí? Pedro, y yo estoy seguro que la suegra de Pedro estaba allí porque había sido sana por el Señor. Recuerden que las mujeres no las mencionaban, pero estaban los 120 más la mujer, así que habían más de 120 allí metidos. Así que habían mujeres, familia, los nenes. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo vengo a meterme primero con la casa. Yo necesito que ustedes entiendan que si la casa está dividida no va a prevalecer. Y tenemos hoy predicadores muy maravillosos, muy elocuentes, y los miramos y decimos ¡wow! Y cuando se bajan, como decía Spurgeon, sería mejor que nunca te bajaras de allá arriba. Porque comienzas a ver que tienen un desastre en su vida y eso le hace daño al evangelio. Necesito hoy hablarle a la iglesia. Porque si yo necesito celebrar un Pentecostés, Dios tiene que meterse dentro de la casa para que cuando yo me baje del altar, la gente siga viendo el altar donde yo vaya. Cuando miren a Janet, digan, Janet tiene el fuego del Espíritu. Cuando miren a Ciulinet, digan, Ciulinet tiene el fuego del Espíritu. Eso es una familia que está llena de la presencia de Dios. No pretendas ganar el mundo cuando has perdido tu familia. Rescata a tu familia y habrás ganado el mundo. Necesitamos entender que Pentecostés nos llama a un reencuentro con los nuestros. Nos llama a permitir que sople el viento sobre mis nietos. Que sople el viento sobre nuestros hijos. Que sople el viento sobre los matrimonios rotos. Que sople el viento sobre las heridas que están causadas por causa del tiempo. Y le digamos al Señor, yo necesito que tú me sorprendas. Oye, yo no sé, pero a veces pasamos tan rápido las páginas que decimos, oye, y hubo un soplar dentro de la casa y se asentó y no nos damos cuenta de que automáticamente pasamos a las lenguas de fuego. Pero es que el viento no pasó en toda Jerusalén, pasó dentro de la casa. Aleluya. El viento no pasó en toda Jerusalén, se sintió un viento. Ellos escucharon el sonido, pero el viento estaba dentro de la casa. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en lo que se entiende que era el aposento alto en Jerusalén. Es un sitio así bien grande. Y lo interesante es que tú puedes tener un grupito. Nosotros teníamos como 50 hermanos y hermanas de diferentes partes de Puerto Rico, allí en Israel. Y mientras nosotros orábamos, se siente un eco bien grande. Y se oye como si fuera un gran estruendo alrededor de todo el centro, porque el techo así es bien alto y se ocurre todo el eco. Eso significa que si el viento entra y comienza a dar en las paredes, se va a sentir como el doctor Paz cuando está aquí con todas las cosas estas encendidas y afuera decía, allá adentro hay un culto pentecostal. Eso fue lo que pasó allá adentro. El Espíritu de Dios entró,
Habían como 120 allí metidos, comenzó el estruendo allí adentro y la gente de afuera empezó a correr. ¿Qué hizo que corrieran? Lo que estaba pasando adentro. ¿Qué hizo que corrieran a ver lo que estaba pasando? ¿El sonido de afuera o el sonido de adentro? ¿Qué hace que la gente pueda entender que hay Pentecostés en tu vida cuando está soplando el viento dentro de tu casa? Ay, 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 ay. ¿Qué hace que la gente sepa que tú eres cristiano? Que te pongas una t-shirt que diga soy cristiano para que tú lo sepas. Hablo en lengua de lunes a viernes. Y los domingos, si el pastor me deja, me como el púlpito. Eso es Pentecostés. No. Es que puede ser que tú estés bien calladito. Apenas hable 2 o 3 cositas en lengua de vez en cuando y de cuando en vez. Pero tu vida es una vida llena de la presencia de Dios. Y tú invitas a una persona a comer y la persona entra y dice, ¿y qué es esto? ¿Qué presencia es esta? Y tú invitas a alguien de tu trabajo y se montaron en el carro y van a ir de aquí a Wendy y se meten en tu carro y lo que respiran es la presencia de Dios. Yo he tenido ocasiones que nos montamos en un carro y nos van a llevar algún hermano, porque fui a predicar a una iglesia y esto nos ha pasado, pastor, gracias a Dios aquí no. Y cuando prenden el carro, sale reggaetón en él. ¿Ha pasado o no nos ha pasado? O nos ha salido una salsa de esas poderosas y el hermano se pone nervioso. Cuando se montan en tu carro, ¿qué escuchan? Te vuelves nervioso porque tienes que recoger, porque no quieres que vean lo que están allí. Necesitas un Pentecostés que cambie tu manera de vivir, tu manera de pensar y le puedas decir a los de afuera, entra para que... A veces los pastores llamamos a la gente y le dicen, voy para tu casa. Pastor, hoy no. ¿Y por qué no? No, porque es que... porque quieres recoger las cosas para que no veamos lo que hay por dentro. Pentecostés te dice, ven a cualquier hora. Porque cuando tú entres por esa puerta, vas a ser lleno de la presencia de Dios. ¿Usted entiende dónde estamos en esta mañana? Usted pensaba que yo iba a predicar para que el Espíritu Santo se cayera sobre usted y usted empezara ahí a brincar. Eso no nos va a cambiar. Pero si usted sale de este lugar a experimentar que sople el viento en su casa, entonces la gente lo que va a ver en usted es transformación. Sus hijos van a ver cambio. Sus hijos van a ver alegría. Mire, una de las cosas que pasa en Pentecostés, yo necesito, para que usted vea y pueda salir de aquí a experimentar lo que Dios quiere en su vida. El hombre que trae el movimiento pentecostal a Puerto Rico, que se llama Juan L. Lugo, era un hombre que no quería saber nada de Dios ni nada del Evangelio. Nada. Fue desde chiquito. Se lo llevan para Hawái porque la mamá se va a buscar una mejor vida en Hawái. Los puertorriqueños que tuvieron que ir a principios de las décadas del 1900 se tienen que ir a Hawái. Estando en Hawái sufre un montón de cosas. Su mamá era una fumadora empedernida, una mujer que él dice en su biografía que hablaba muchas palabras soeces. Él se cansó de estar allí metido, a la que tuvo mayoría de edad, arrancó por unas islas de Hawái y la dejó allí sola. Un día esta mujer experimenta un Pentecostés y lo primero que hace es que deja el cigarrillo y lo segundo es que empieza a adorar al Señor y llama al muchacho y le dice, lo que yo estoy viviendo es fuego de Dios. Y el muchacho la tiene por loca. No, esta mamita está tostada. Pero el tiempo fue pasando y ella le escribía cartas y Dios te bendiga. Yo tengo que ir a ver eso. Esto es un fake. Esto no es real. Y agarró el avioncito y llegó a la isla de Hawái. Y cuando llegó a la casa, escuchó a la mamá cantando himnos y cantando coritos. ¿Qué está pasando aquí? Esta mujer. Y el olor. Oye, ella no huele a cigarrillo. Se le fue el vicio del cigarrillo a esta mujer. Y pasó, entonces se molestó.
Y dice él, me molesté porque me cambiaron a mi mamá. ¿No será que el que está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando viene Pentecostés comienza a cambiar de muerte a vida. ¿Y qué pasó con este muchacho? Se va y empieza a pelear. ¿Qué hicieron con mi mamá? ¿Qué hicieron con mi mamá? Y le dijeron, no hicieron nada. Ella tuvo un Pentecostés. ¿Y qué es eso? Y le empezaron a hablar. Y le empezaron a hablar del Espíritu. Y le empezaron a hablar de Cristo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo lo llenó también. Y se le metió por dentro. Y lo transformó en alguien lleno de la presencia de Dios. Por el testimonio de su mamá. Y estando reunido con su mamá, el Señor le habla y le dice, tú vas para Puerto Rico porque el jíbaro puertorriqueño necesita experimentar Pentecostés. Agarró serios barcos y, haciendo la historia larga corta, vino a Puerto Rico, se fue para Ponce y comenzó el avivamiento pentecostal en Puerto Rico. ¿Cómo comenzó todo? Dios se metió en una casa, transformó la vida de la mamá. Su mamá comenzó una transformación por medio de la presencia de Dios que impactó al hijo, y Dios usa al hijo para llevarlo de vuelta al Caribe. ¿No será eso lo que Dios quiere hacer contigo también? ¿No será eso lo que Dios quiere hacer con tu hijo? ¿No es eso lo que Dios quiere hacer con tu nieto? No son tus quejas, y yo te lo he dicho en otras ocasiones desde este altar. No es la manera en que tú oras por él o las veces que lo sermonea. Es que él vea la presencia del Espíritu, vea los fuegos de agua viva, vea los ríos que saltan para vida eterna y digan, yo quiero eso. Pero a veces yo me pregunto, ¿cómo los vamos a traer si lo único que oran de nosotros es, ay, la cosa está bien mala? Esto está bien malo. Él sabe que está malo. ¿Qué necesitan? Un Pentecostés en tu vida. Que haya un viento que sople en tu corazón, en tu vida, en tu familia, de tal manera que los tuyos quieran experimentar lo que tú también tienes. Mire, y lo voy a decir con mucho respeto, con mucho amor, yo he ido a iglesias que yo no volvería jamás. No volvería. Yo digo a Janet, aquí no vuelvo. Porque es una mortandad. Y una cosa, y vamos a adorar a la solemne presencia del Dios. Y usted sabe, uno se levanta a las 3 de la mañana y le toca predicar a las 7 de la noche un sitio así. Necesito que usted se ría. Pentecostés es que suena el viento, que viene el fuego del cielo y que tú añoras que vuelva a ocurrir y que tú añoras volver a ese lugar y tú dices, Señor. Ayer yo estaba reunido con gente de Chile. La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias en Venezuela ha decidido, en medio de la pandemia, desarrollar lo que se llaman las comunidades online. Todos los acacianos de Venezuela que han estado expatriados por diferentes partes del mundo por X o Y son nuestros y necesitamos que sean nuestros. Y los estamos pastoreando a través de comunidades online. Y me tocó entrar a predicarle a hermanos y hermanas en Chile conectados a través de Zoom, creo que fue, o una de esas plataformas. Y una de las muchachas empezó a cantar. Hermanos, para mí, cuando ella empezó a cantar, yo me transporté al templo de la Iglesia de las Acacias, que lleva cerrado hace más de 1 año y pico. Todos nos transportamos. Y comenzamos a llorar en todos estábamos de nuestra casa. Y las lágrimas nos bajaban. Yo tuve que confesar, yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero yo me sentí en la iglesia. Porque cuando en la iglesia hay fuego, tú lo único que necesitas es cantar y en tu casa desciende fuego también. Nosotros pudimos en esa experiencia entender que Pentecostés comienza dentro de nuestras casas, haciendo que sople el viento y haciéndonos añorar que Dios descienda una vez más sobre nuestras vidas. Lo segundo que yo veo es que luego que el viento sopla y comienza a caer el fuego como lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, se asienta individualmente sobre las cabezas de cada uno de ellos. Doctor, pero usted no habló de la casa. Ah, sí, perfecto. Pero esto no se trata de lo que papá experimente, se trata de lo que tú tienes que experimentar. Ay. Esto no se trata de las experiencias que otros tienen
y yo las trate de multiplicar. Se trata de que Dios quiere darle a la iglesia una experiencia personal, porque Dios tiene algo nuevo sobre cada uno de nosotros. Cuando G.J. Ávila comenzó sus procesos de predicación y escribió los primeros libros y las primeras enseñanzas, habló de los 40 días de ayuno y oración. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y la gente, pues la técnica es que me voy a meter a ayunar y a orar 40 días. Más de uno volvió loco. Más de uno por poco se muere. Más de uno los tuvieron que llevar al hospital. ¿Por qué? Porque las prácticas no son las que hacen al maestro. El maestro es el que hace al alumno. Voy a explicarlo. G.J. Ávila se metió a orar 40 días, 40 noches, inspirado por el Espíritu Santo, porque descendió el fuego sobre él. Pero usted no tiene que replicarlo a menos que el Espíritu venga sobre usted y el Espíritu Santo lo lleve a hacerlo. ¿Entendió? Usted se puede parar a ver aquí al pastor predicar. Y el pastor está predicando y comienza a hablar de las cosas que Dios ha hecho en medio del hospital. ¿Eso significa que usted tiene que ir para el hospital? No, porque esa es la experiencia que Dios le ha dado a él. Es la experiencia que Dios le ha permitido a él, en medio de los hospitales, en medio de los departamentos de salud, en medio de las crisis de salud, en medio de toda la experiencia que Dios le ha dado en la salud, Dios se la ha dado a él. Perfecto, pero usted no es médico. ¿Y qué significa eso? ¿Que Dios está buscando más que médicos para servir a Dios? No. Que Dios quiere agarrar tu vida en el lugar donde tú encuentras y poner lenguas como de fuego en tu cabeza y decir, yo te voy a marcar para que el lugar en tu entorno, en tu manera, en tu profesión, yo la pueda cambiar para la gloria de Dios. Pedro habla como un pescador, pero Pablo habla como un erudito de la presencia de Dios, un erudito de las Escrituras. Son dos personas totalmente distintas, con experiencias totalmente distintas, pero los dos tienen el fuego del Espíritu y tienen experiencias individuales que marcan la vida de Cristo. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Que usted no tiene que predicar igual que el doctor, usted no tiene que predicar igual que el pastor, usted no tiene que vivir igual que nosotros, usted no tiene que vestir igual que nosotros, pero usted tiene que imitar a Cristo dentro del entorno en que usted vive. Aleluya. ¿Qué Dios quiere hacer? Ponerte lenguas de fuego y decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a usar en el lugar donde tú te encuentres. Si es en una oficina, en una oficina. Si es en la casa. Si es en la playa, en la playa. Sí, porque hay gente que Dios la pone a trabajar en la playa. Y los pone trigueñitos, quemaditos. Yo veo a los muchachos cuando trabajan allá afuera, me dijeron, mire cómo cambia el entorno. Yo venía orando y diciendo al Señor, Señor, mira la lluvia. Cuando yo me voy a bajar allí, tengo que sacar el paraguas, me voy a mojar. Así, lo estoy diciendo honesto. Esa fue mi oración. Cuando yo llego ahí no estaba lloviendo, yo di gracias a Dios, Señor, qué bueno que no está lloviendo. Y abro la puerta y el hermano que está me dice, ay doctor, vio qué bueno que ha estado lloviendo y hace un fresquito porque el sol acá afuera es intenso. Vio las dos perspectivas distintas. Yo estaba orando porque me iba a mojar. Él estaba orando porque qué bueno que las nubes estaban y había un fresquito y él no se está quemando allá afuera. Dos perspectivas distintas, pero Dios está escuchando la misma oración. ¿Entendió? Usted no necesita cambiar de lugar para decir, ahora yo voy a predicar como el pastor Paz, ahora yo voy a predicar como el pastor fulanito. Ahora, mire, yo escucho gente que ve tanto un predicador que cambia la manera de hablar. ¿Usted lo ha visto? Y se paran al frente y hasta cambian la voz. Yo he visto puertorriqueños que hablan argentino, porque ven predicadores argentinos. Yo no he dicho nombre. Pero usted lo ha visto. Allá hablan ajo y habichuela, se comen las ejes, se comen las genes y se paran al frente y entonces, ¡vos! Alaba ahora. Yo no tengo que cambiar por lo que el otro hace, él vivió sus experiencias. Y Ávila decía, usted no me critique a mí por las experiencias que yo tuve, órele a Dios para que Dios les dé las suyas. Usted nunca ha visto un ángel, pídale a Dios que le vea un ángel. Pero no critique al hermano que sí lo está viendo. Aleluya. Ay, es que yo no entiendo porque fulano siempre Dios le habla. Su problema es fulano. Usted, deje que Dios le hable a usted también.
Dios quiere darle experiencias a ustedes individuales para que el grupo pueda ser edificado. La iglesia crece cuando individualmente buscamos al Señor, recibimos el fuego del Señor y Dios nos permite llegar a decirle al pastor, no el domingo en la mañana, todos los problemas que tuve la semana. Voy a hacer un paréntesis, por favor, espera el lunes, usted tiene problemas, déjelo descansar el domingo. Sí, porque es que la gente no entiende que cuando el pastor viene tiene todas las cargas y viene a dedicarse al altar. Y entonces usted llega, pastor, se supone que cuando usted llega el domingo, usted le llega al pastor, ¿sabe algo? Dios me bendijo, Dios me sanó, Dios me restauró. Pastor, dígale a la iglesia que Dios está escuchando mi oración. Pastor, dígale a la iglesia que lo que oraron, Dios me levantó. Pastor, dígale a la iglesia que Dios está actuando. Y el lunes oramos. Aleluya. ¿Qué está diciendo este texto? Que Dios quiere tenerse un encuentro personal contigo. Que puedas vivir la experiencia de Pentecostés, no como una experiencia de alguien que va a imponer las manos sobre usted, sino la experiencia que usted tiene con el Señor para la edificación de la iglesia. Por último, ese fueguito que se les puso por dentro, no simplemente los puso a brincar, los puso a hablar. Porque cuando Pentecostés viene, nos cambia nuestra manera de hablar. Estos muchachos estaban acostumbrados a hablar de política, estaban acostumbrados a hablar de los romanos, de los judíos. ¿Por qué yo lo sé? Porque Jesús se les atraviesa de camino de Emaús y estaban hablando los discípulos. Oye, tú no sabes las cosas que pasaron acerca de Jesús de Nazaret, cómo lo cogieron, lo crucificaron, ¿no? ¿Qué están hablando? Un chisme. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros sigamos hablando de los chismes que se hablan allá afuera? Cuando Pentecostés viene, se les mete por dentro, transforma nuestro entorno y transforma nuestra manera de hablar para declarar las grandezas de Dios en los idiomas que puedan entendernos. ¿De qué tú estás hablando todos los días? Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Usted está leyendo la Biblia, muy bien, estamos haciendo buen trabajo en la escuela bíblica. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros llevamos todos los días hablando lo que el Canal 4 nos dice, lo que el Canal 11 nos dice, lo que el Canal 2 nos dice, lo que a las 7 de la noche también nos dicen, hasta que los programas de chisme dicen, y eso lo repetimos, y lo hacemos una realidad en nuestra vida. Tú necesitas un Pentecostés, que te cambien el vocabulario y empieces a hablar las grandezas de Dios para que todo el mundo sepa lo que el Señor ha hecho en tu vida. Interesante que en medio de Pentecostés Él les cambia el vocabulario y hay gente de todas partes del mundo y ellos están hablando cosas que ellos pueden entender. ¿Te están entendiendo cuando tú hablas de Cristo? ¿Te entienden cuando tú hablas de la venida del Señor? Estos muchachos no entienden lo que yo les hablo. No entienden porque tú no has tenido un Pentecostés. Esta generación nadie la cambia. Yo tengo 19 muchachos que vinieron el viernes y estaban aquí y estaban buscando la presencia de Dios. Yo tengo jóvenes que están buscando en la iglesia MEC todos los sábados la presencia del Señor y Dios está bautizando a los jóvenes en la iglesia MEC. Yo tengo jóvenes en Venezuela que están buscando la presencia de Dios los viernes y se reúnen a través del internet y Dios los está bautizando con Espíritu Santo y fuego y están buscando y ayunando y buscando la presencia de Dios. No me diga que esta generación se perdió. Lo que necesitamos es el vocabulario para poder llegar a esa generación y ellas puedan entender en su manera de hablar lo que la grandeza de Dios tiene para ellos. Pero si les hablamos lo que era relevante en la época de los 60 y los 70, para ellos no es relevante. ¿Qué necesitamos? Un cambio de vocabulario. Ellos no necesitan saber si Ricardo Rosselló vuelve o no vuelve, hermano. Escúcheme bien, eso ellos lo saben. Lo tienen intoxicado de esos en las redes sociales. Y los muchachos han demostrado que no les importa eso. Y nosotros seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué necesitan los muchachos? Háblame lo que Dios quiere hacer en mi vida. Háblame de la grandeza de Dios. El gobernador en estos días le dio una autorización al Departamento de Turismo para que volvieran a hablar de Puerto Rico. ¿Y por qué usted cree que hizo eso? Porque de lo que usted no habla, no se vende.
Y necesitamos abrir las compuertas y decirle a la humanidad que en Puerto Rico bajamos a un 3% y que necesitamos echar la economía para adelante. ¿Por qué están haciendo eso? Porque necesitan que la gente venga y conozcan de Puerto Rico en Europa, conozcan de Puerto Rico en otros lados. Y necesitamos poner pancarta y necesitamos hablar de nuestras playas. Oye, las playas de Puerto Rico son espectaculares, únicas en su clase. Y hablamos de ellas, y cuando hablamos de nosotros como puertorriqueños, hablamos del yunque, hablamos de nuestra música, hablamos de nuestra comida, y se nos infla porque somos puertorriqueños. Asimismo hablamos de las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hablar que otros cambien si no experimentamos un Pentecostés? De tal manera que yo pueda hablar las maravillas de Dios a aquellos que no le conocen. Cuando hablas acerca de Dios, se te iluminan los ojos, como cuando invitas a alguien a comerse un churrasco en tu casa. Hay hermanas que yo las veo cuando te quieren invitar a comer y te dicen, yo hago el mejor churrasco del mundo, el mejor mofongo. Y hermano, y así es una cosa espectacular, porque la mujer puertorriqueña cocina, y algunos hombres también, y yo no me apunté en ese. Lamentablemente, Yané, eso no llegó a la repartición en mí. Pero cuando tenemos que hablar de las calles como de oro, del mar como de cristal, cuando tenemos que hablar de los ríos que saltan de nuestro interior para vida eterna, cuando tenemos que hablar de la experiencia de un Dios que está con nosotros todos los días, que contesta nuestras oraciones, que Él me ha perdonado de mis pecados y me ha dado una nueva vida y ahora soy un hijo de Dios, como que nos tiembla la boca y casi nos ponemos medio religiosos. Pentecostés es poderle hablar al mundo las maravillas de Dios en un lenguaje que ellos lo puedan conocer y puedan atraerlos a Dios. Nos metieron en nuestras cuevas, en nuestras casas. De repente se nos cambió la vida. Y Dios está haciendo soplar el viento en tu familia. Dios está cambiando tu vida y marcándote con testimonios nuevos para la gloria de Él. No salgas a hablar lo mismo. Permite que tu lenguaje cambie y puedas expresar con la emoción que demanda su presencia, que otros puedan enamorarse y gustar lo que tú estás gustando. Dime lo que tú tienes. Dime lo que tú has vivido. Dime lo que tú has visto. ¿Quieres verlo? ¿Quieres vivirlo? Ven, que te voy a enseñar. Concluyo diciendo estas palabras. Algunos pensarán que estamos llenos de mosto. Algunos no podrán entender lo que estamos viviendo. Pero algo sí ocurrirá. La experiencia interna provocará un movimiento externo que traerá al mundo a escuchar lo que tú estás viviendo. Y la pregunta que te hago es, ¿qué te escucharán hablar? ¿Honrarás al Señor por medio de una nueva palabra que saldrá de tu boca? ¿O seguirás hablando el idioma de este mundo? Es mi oración que al salir de este lugar, cada uno de nosotros vaya a celebrar un Pentecostés en nuestras casas. Vaya a buscar que su casa sea encendida en un nuevo fuego, en una nueva experiencia. Que individualmente podamos volver el domingo que viene contando las maravillas de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando estemos juntos de nuevo podamos decir, hay que celebrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo le garantizo que la fila dará la vuelta a todo este templo de gente que quiera escuchar lo que Dios está haciendo en la iglesia del Señor. Puestos de pie, mis hermanos. Los músicos van pasando. ¿Qué es Pentecostés? ¿Una fiesta religiosa? ¿Una fecha en el calendario?
algo que marcó a una denominación. Pentecostés puede ser mucho más. Puede ser la fecha en que Dios marque de repente tu vida y haya una transformación en ti y en los tuyos. Pentecostés puede convertirse en tu vida en una fecha que puedas celebrar por siempre y no salgas nunca de ella. Yo recuerdo como si fuera hoy aquella marquesina. Todos estaban hablando en lengua. Era de noche. Yo tenía como 15 o 16 años, 14 o 15 años. Yo me había criado en el Evangelio. Y de momento están muchos cayendo al suelo y hablando en otras lenguas. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero yo quiero eso. Yo quiero poder experimentar ese fuego. Recuerdo que el predicador pasó por donde yo estaba y yo no sentí absolutamente nada. Y me dio un coraje. Le dije al Señor, sí, yo tenía 14 años, 14 o 15 años. Y le dije, Señor, yo no siento nada. Pero yo me enamoré de aquel momento tan espectacular. Y miraba a la gente y yo sabía que algo grande estaba pasando. Me obsesioné con aquello. Y todos los días llegaba a mi casa y le decía, Señor, háblame. El Señor un día me habló y me asusté. Señor, habla. Pero no sentí nada tampoco. Miedo, susto. Y un día llego a una iglesia y había un predicador gringo con un traductor hablando. Y empieza a hablar del soplo del Espíritu. Y yo levanté mis manos y le dije, Señor, yo me rindo a ti. Y de momento yo sentí un soplo que sopló sobre mi cabeza, se metió sobre mi coronilla y empezó a bajar. Y no me pregunten qué más nada pasó, porque lo otro que yo me recuerdo es haber estado en el piso y mi papá me dice, no has parado de hablar en unos idiomas que no entendemos. Ese día el Espíritu Santo descendió sobre mi vida. Mi vida no fue igual jamás. Yo vivo enamorado de Dios. Vivo enamorado de su presencia. Vivo enamorado porque Él me vio primero a mí y me tuvo por digno de poder derramar su Espíritu en mi vida, siendo yo un pecador. La gloria de su presencia decidió agarrarme a mí con mis imperfecciones y metérseme por dentro. Yo no sé si usted puede experimentar algo más grande, que el creador del cielo y la tierra decida meterse dentro de usted. No hay crucero que pueda igualarse a eso. No hay vuelo en primera clase que pueda igualárselo. No hay suite presidencial que pueda igualarse a usted saber que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir te va a separar de que Él por su amor esté metido dentro de ti. Con tus manos al cielo, cierra tus ojos y dile, si así tú lo quieres, no porque yo vaya a orar, yo voy a orar contigo. Vamos a orar todos. Pastor, venga conmigo aquí adelante y extienda conmigo las manos hacia la iglesia. Ariel, vamos a permitir que el Espíritu de Dios se meta en este lugar, se meta en cada vida. Y si usted no ha experimentado la llenura del Espíritu, pídala ahora, pídala. Pero no la pida para tener que los pelitos se le paren. Usted la va a pedir porque usted quiere que su casa sea transformada. Usted la va a pedir porque usted quiere tener una experiencia con el Dios que le ama. Usted la va a pedir porque usted quiere un cambio de vocabulario y poder hablar de Él. Vamos, ahí pídelo. Adoradores, empiecen a adorar. Los músicos, adoren. Que esto se convierta en un aposento alto. Padre, sopla ahora, Padre, en este lugar.
Oh, rabanzarabasaya. Rabanzarabacanda la basejeleya. Oh, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Rabasanda la bacay. Con tu preciosa unción. Purifícame. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Mire lo que vamos a hacer. Los pastores, líderes, vengan conmigo al altar rápido. Solamente los pastores, líderes, los encargados que han sido ungidos por el pastor Félix. Vengan. No tituben. Y se van a parar con el distanciamiento aquí, mirando hacia la iglesia. Mirando hacia la iglesia. Todos los que han sido encargados para orar, ministrar en la iglesia. Perfecto. Los ujieres alrededor van a estirar sus manos hacia la congregación. Diáconos, ujieres, los que están atrás, donde están, estiren sus manos hacia la congregación. Los adoradores estiren sus manos hacia el frente. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Los líderes, diáconos, ancianos, comiencen a orar por el bautismo del Espíritu sobre la iglesia. Empiecen a orar ahora. La iglesia, pidan la llenura del Espíritu. Pídela. Adoradores, adoren. Músicos, adoren. Si pueden adorar en otras lenguas y llegan las otras lenguas, háganlo. Adoren en el Espíritu. Adoren el Espíritu. Adore. Padre, envía el fuego. Envía el fuego sobre la iglesia. Envía un gran estruendo. Ahora, sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Llena la iglesia. Llena. Ahora. En el nombre de Jesús. Rabanzarabacaya. Oh. Llénate de Él. Oh, fuego de Dios, fuego sobre la iglesia, viento sobre la iglesia. Pídelo. Llénate de Él. Oh, llénate. Con tu poder. Llénate. Con las manos levantadas al cielo, en tus propias palabras, ábrela. Abre tu boca y comienza a alabar en tus propias palabras. Solo los instrumentos. Habla tu boca, con tu boca, habla delante de Él.
Adórale, adórale, adórale. Doctor, yo no sé qué cantar. Cántale, adórale, 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 adórale porque Él es santo. Adórale porque Él es grande. Adórale porque Él es puro. Adórale porque Él es poderoso. Adórale porque Él está en control. Adórale porque Él es dueño de tu vida. Alábale porque Él está en tu casa. Alábale porque Él nos está visitando. Alábale porque Él es digno de toda gloria. Alábale, alábale, alábale. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Padre, bendice la iglesia. Bendice sus líderes. Bendice los ancianos, las ancianas, los diáconos, diaconisas. Bendice los jóvenes. Bendice los músicos. Bendice los cantores. Bendice cada líder de ministerio, de departamento. Bendice los que ayudan en el estacionamiento. Bendice, Señor, los que dan comida al necesitado. Bendice los que van a visitar en los hospitales. Bendice los que van a visitar los ancianos. Bendice los que dan tratados. Bendice el cuerpo de Cristo reunido aquí en Caimito. Que tu presencia les llene siempre y les permita ser fieles hasta el final. Prepáranos para este gran avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso a la gloria del Señor.